los mismos, pueden ser mayores, pueden ser menores. Entonces, dependiendo de eso, es la tarifa que yo aplico en el periodo. En ese bracket 1, numeral 1 de ese 906, hace referencia a tiendas, minimercados y peluquerías. Es importante aclarar que en este bracket incluyen un impuesto adicional, que es el IVA. ¿Ok? Entonces, pagas impuesto a la renta y ICA y IVA. Entonces, en ese orden de ideas, estos señores que están ubicados acá no son responsables del IVA. Son del régimen simple. Por definición, el régimen simple, todos los que están en el régimen simple son responsables del IVA. Sin embargo, acá hay una excepción, y esta es la primera excepción. Estos señores que están acá no tienen derecho no tienen la obligación de inscribirse como responsables del IVA, pero tampoco tienen derecho a tomar impuestos descontables. ¿Ok? Una de las cosas que son importantes acá mencionar es que para uno acogerse al régimen simple, tiene que comparar lo que tiene con el régimen simple. Si son márgenes realmente altos, se van a dar cuenta que es muy valioso estar en el régimen simple. Pero si son márgenes pequeños con volúmenes muy grandes, pues no es aconsejable estar en el régimen simple. No obstante, en este régimen, en este 1, es interesante porque incluye de una vez el pago del IVA. ¿Sí? O sea, todos los que están ahí en el 1 es como si fueran régimen simplificado. El antiguo régimen simplificado, pero con unos topes superiores, pero no basado por los ingresos, sino ahora basados por estas 3 actividades, ¿cierto? Que son diferentes a actividades comerciales al por mayor y al de tal, ¿cierto? Que son diferentes, porque estas del bracket 2, que desarrollen estas actividades, pues son responsables del IVA. ¿Ok? Son responsables del IVA. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Miremos los otros blancos. Claro, digamos que los arrendamientos pues, tienen un límite, ¿no? Hasta el 20% del total de los ingresos. ¿Ok? No, no puede estar. No puede estar. No. La señora pregunta que si una empresa que se dedica a sus actividades inmobiliarias, a arrendar bienes, tiene bienes y los arrienda, el 100% de su actividad inmobiliaria, pues no puede estar dentro del régimen simple, porque tiene una limitación y es que del total de los ingresos únicamente el 20% puede estar correspondiente a esas actividades de rentas pasivas. Claro, pero bueno, yo ahí me surge una duda a raíz de esa pregunta. Si mi actividad como persona natural digamos, si mis ingresos son mis únicos ingresos, yo pensaría que ya no se convierten en rentas pasivas mías, sino que son mis rentas por las cuales yo estoy desarrollando mi actividad económica. Entonces, pienso que hay que tener en cuenta 2 cosas. Si yo como persona natural, por ejemplo, soy consultor, estoy dentro del bracket dentro del 3, que sería de servicios profesionales, pero adicionalmente tengo, por ejemplo, 3 inmuebles arrendados. Eso para mí es una renta pasiva, porque y que el 20% de mis ingresos no puede superar, que mis ingresos por rentas pasivas no puede superar el 20% de mi total de ingresos. Entonces, como consultora yo debería estar recibiendo 80 pesos, pero por rentas pasivas máximo el 20% de esos 80. Pero si yo me dedico 100% a actividades de arrendamiento, a actividades inmobiliarias, pienso que no tengo esa limitación porque es que esa es mi actividad económica profesional. Bueno, yo creo que clarita porque yo creo que si yo únicamente recibo rentas pasivas, actividades inmobiliarias, pues lo que
lo que busca es castigar las rentas pasivas. Las rentas pasivas no las quieren, las rentas pasivas no las quieren incluir. Soy una sociedad, 100%, se dedica a actividades inmobiliarias, recibir arriendos o recibir regalías. ¿Te podría pertenecer al régimen simple? En mi entender es no. Y si soy persona natural, me parece que no. Obviamente, pues, seguramente lo revisamos, pero me parece que no. O sea, porque o si no, ¿para qué pusieron esa limitación? No tendría sentido esa limitación. Lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que creo que ahí la discrepancia está en cuándo es renta pasiva para mí y cuándo es mi renta normal, mi renta activa. Para mí es renta pasiva cuando yo soy profesional independiente y tengo 2 o 3 inmuebles arrendados y por eso recibo unos ingresos adicionales. Esos son mis extras. Pero cuando es mi actividad, yo compro, vendo inmuebles, yo arriendo inmuebles propios, esa es mi actividad profesional. En mi entendimiento, esa sería mi renta activa o mi renta normal y es por la que yo tributo. Como renta pasiva. Exacto. Si, por ejemplo, yo tengo como persona natural, soy profesional independiente, pero tengo inversiones en 2 o en 3 sociedades y recibo unos dividendos. Eso es una renta pasiva. Pero si yo normalmente soy inversionista como actividad profesional, digamos, esos dineros que yo voy a percibir no es como un dinero extra que tengo y que otros están trabajando para mí, sino que es lo que es mi actividad profesional. Esa es mi interpretación. Toca mirar realmente si el decreto reglamentario en algún momento especifica algo al respecto o la administración de alguna manera comienza a hacer claridad sobre ciertos temas que no han sido tan claros a través de sus pronunciamientos, a través de sus conceptos. Hay un tema, Jota, con respecto a ser obligado o no en cuanto a impuestos sobre las ventas, porque la ley dice por defecto son obligados, ¿sí? El que pertenezca al régimen simple es contribuyente del impuesto sobre las ventas. Pero el decreto reglamentario dice no, entre 0 y 3.500, no. ¿En qué va a terminar eso? Uno pudiera pensar que el decreto es superior a la norma, a la ley que está reglamentado, pero ¿en qué va a terminar? ¿Si van a dejar esa exención hasta 3.500 o no? Por jerarquía, la ley es primero que el decreto. O sea, la ley es la que establece el marco general de un régimen, de una situación específica que quiere el gobierno nacional. Y el reglamento, el decreto reglamentario lo que hace es aclarar o hacer ciertas precisiones respecto de la norma, pero nunca el decreto reglamentario va a estar por encima de la ley. Que en muchas cosas, lo que pasa es que lo que uno se viene dando cuenta es que los legisladores no tienen técnica jurídica para elaborar las normas. Entonces lo que ocurre es que en los decretos reglamentarios se empiezan a meter ciertas cositas, ciertos conejitos que no fueron incluidos en la ley por alguna razón o por conveniencia o porque sencillamente no se tuvieron en cuenta, sino que van saliendo cuando se va analizando ya la norma que ya es una ley de la República. Entonces, ahí es cuando uno va viendo que a través de los decretos reglamentarios es como si estuvieran legislando nuevamente sobre temas que no se legislaron en la ley. No es el deber ser, porque en principio la ley es la que tiene que contemplar todos los aspectos generales y el reglamento solamente establecer claridades, hacer claridades sobre temas o sobre metodologías, procedimientos. Sí, digamos que si yo estoy vamos atrás un momento, en este bracket tengo ingresos entre 0 y 3.500 VTs. Digamos que acá todos estos entre 0 y 80.000, pues todos serían no responsables. Pero nos vamos ahora acá. Yo tengo ingresos entre 0 y 3.500. ¿Sí? Si tengo ingresos entre 0 y 3.500 VT, no soy responsable. No soy responsable. ¿Ok? Pero eso no obsta de que no pueda pertenecer al régimen simple, puedo pertenecer al régimen simple. ¿Sí? Puedo pertenecer al régimen simple.
Pero la excepción es que, obviamente, todos los que están en régimen simple son responsables del IVA, ¿cierto? Pero acá hay una excepción, y es que tengo 3.500 VTs. Hasta 3.500 VTs no sería responsable. ¿Sí? Esa es mi interpretación. Y referente a las rentas pasivas, que no me quiero quedar con esa, porque es que, yo tengo mi definición de rentas pasivas. Mis rentas pasivas y tomando la definición de actividades comerciales, actividades de las empresas como personas naturales, siempre tiene que haber un movimiento o una actuación de las personas. No las personas esperando, ya sean personas naturales o jurídicas, esperando las rentas. Cuando haya rentas activas es que las personas jurídicas y personas naturales buscan las rentas, se mueven a buscar la generación de los ingresos, esas son, rentas activas. Y las pasivas son las que no, sin hacer absolutamente nada, me están llegando los ingresos. ¿Sí? Entonces, por eso creo que si yo soy una actividad, yo tengo 5 inmuebles, el 100% corresponde a esto, no me podría dejar, no podría estar dentro del régimen simple. Esa es mi opinión. ¿Okay? Seguramente cuando la registre le va a decir que no puede incluirse dentro del régimen simple. No lo he hecho, pero quisiera hacerlo para hacer la prueba si me deja incluir esto. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Puede hacer la pregunta, por favor? Gracias. Quería preguntar lo siguiente con respecto al impuesto a las ventas. Actualmente, pues está uno en el régimen ordinario, soy responsable del IVA y como tal tengo IVAs facturados y a su vez IVAs descontables. La inquietud mía es la siguiente: al trasladarme al régimen simple, pierdo el derecho a tomar IVAs descontables, teniendo en cuenta que mi actividad es la de las revisorías fiscales y demás, o por el contrario, por ser una actividad diferente a estas que están mencionando en estos apartes anteriores, puedo solicitar los impuestos descontables que he venido tomando. Lo que pasa es que al ser una sociedad de consultoría o de revisoría fiscal y trasladarse al régimen simple, el régimen simple únicamente le está integrando renta e ICA, avisos y tableros sobre tasa bomberil, dependiendo en qué municipios preste el servicio. El IVA se sigue declarando normal, no se deja, o sea, si usted es responsable de IVA, no deja de ser responsable de IVA por trasladarse al régimen simple y deberá seguir presentando sus declaraciones bimestrales y tomando los impuestos descontables normal, porque el impuesto sobre las ventas no está integrado en el régimen simple en su caso. Entonces, sus obligaciones frente al IVA siguen siendo las mismas que se vienen cumpliendo hasta el momento, con los beneficios y o sea, la obligación y el derecho. Bueno, acá en el segundo bracket, digamos que uno podría pensar que la mayoría de las actividades están asociadas a que no predomina el factor intelectual. Están las actividades comerciales al por mayor y al de tal, servicios técnicos y mecánicos donde no predomine el factor intelectual, solamente el material. Nuevamente tenemos peluquerías que están en el bracket 1 también, pero lo que uno pensaría es que acá las peluquerías estén como constituidas ya como una sociedad, de pronto una unipersonal, una sociedad, una SAS. Arriba son peluquerías pequeñas, peluquerías de barrio, que no están, digamos, dentro de la órbita en este momento de la administración de impuestos. En el segundo pensaríamos que las peluquerías son, pues, las grandes peluquerías. Las de los venezolanos y las de estas Las de Marco Antonio, por ejemplo, las de Norberto. Actividades industriales, actividades de telecomunicaciones que no predomina el factor intelectual. Acá tenemos como una definición de qué es una tienda pequeña, mini mercado, micromercado, y es cualquier establecimiento que realice una actividad principal de comercialización de alimentos, bebidas, comidas al detal para el uso o consumo final, ya sea dentro del establecimiento o fuera. O sea, aquí no me limita o a que yo consuma dentro del establecimiento o a que yo compre y me lo lleve o lo pida a domicilio.
cualquiera de las anteriores está dentro de esta definición. Su propietario no es responsable del impuesto al consumo. Entonces, para los pequeños mercados o más bien los pequeños restaurantes, no son responsables del impuesto al consumo, de acuerdo con esta definición que trae el del proyecto de decreto reglamentario. Acá vemos ya el tercer bracket, que son servicios profesionales, consultoría y científicos, donde predomina el factor intelectual, incluidas las profesiones liberales. Entonces acá está el señor Hans, que nos estaba haciendo la pregunta sobre revisoría fiscal. Él está incluido dentro de este ítem. Y dependiendo de sus ingresos bimestrales, él tendrá que liquidar su impuesto de acuerdo con estas tarifas que establece la norma. Como vemos, son un poquito más altas porque ya predomina el factor intelectual y muy seguramente, pues, económicamente también vamos a tener una mayor retribución. Y el último bracket son actividades de expendio de comidas y bebidas. A la tarifa correspondiente se le deberá adicionar el 8% del impuesto al consumo. Entonces, hablamos que está incluido el impuesto al consumo, pero a la tarifa que esté acá a la derecha tendrá que sumársele el 8% del impuesto al consumo, lo que haría que estos profesionales que, digamos, tienen sus restaurantes organizados, sus restaurantes grandes, por ejemplo, no sé, Crepes and Wafers, tendrá que adicionarle a este 3.4 o a este 3.8 el 8% que es el impuesto al consumo que ellos recaudan pero, en su actividad económica. Las actividades de transporte también están incluidas dentro de este ítem. Ahí vuelvo a tocar el tema de la conveniencia de los márgenes. O sea, en la medida en que yo tenga grandes volúmenes y bajos márgenes, quizás es mejor el régimen ordinario. Pero si tengo grandes volúmenes, grandes márgenes, quizás es mejor el régimen simple. ¿Ok? Adicional, hay que mirar la compañía cómo está y qué pierde, qué beneficios pierde al pasarse al nuevo régimen, como tema de rentas, excesos de renta presuntiva, pérdidas fiscales, cómo va a quedar el tema de la tributación de las utilidades retenidas que están dentro del patrimonio. Obviamente hay que hacer, lo que se está diciendo es que hay que hacer un cálculo teórico que no es como tan claro. Y muchas veces, digamos que si uno se pone a ver estas tarifas, en la medida que vamos bajando las tarifas van aumentando porque se supone que los profesionales y que estas actividades tienen de golpe una rentabilidad mayor, por eso las tarifas son más altas. ¿Okay? Y si uno se da cuenta, después de entre 30.000 y 80.000 VTs, quizás así esté dentro del régimen simple, con unos márgenes altos, puede llegar a ser mejor ya pasarse al régimen ordinario. Pero pues obviamente ya para pasarse al régimen ordinario pues tiene que cumplir con todos los requisitos legales del artículo 107, las deducciones y todo este cuento. Acá pues únicamente va a tributar, su impuesto de renta va a ser determinado con base en los ingresos. Una de las preguntas que uno hace es, lo que busca acá es únicamente determinar el impuesto corriente. Entonces, estas compañías pequeñas que tenían impuestos diferidos, ¿qué va a pasar con esos impuestos diferidos? Porque los impuestos diferidos se generaban era con rentas futuras, ¿cierto? Y si no va a tener ningún tipo de deducciones, ¿cómo van a ser aplicadas esos diferidos? Entonces, eso es un cambio importante que se tiene que tener en las compañías. Creería que no debería aplicar. O sea, si ya estoy en régimen simple, no aplican impuestos, la NIC 12 en su totalidad, sino únicamente para efectos del impuesto corriente. Un segundito. Si soy empleado y presto servicios profesionales como persona natural, ¿puedo estar en el régimen simple? Sí, yo pienso que sí. Sí, porque igual como persona natural, como asalariado, tendrás que presentar declaración de renta. Pero como también se está prestando una actividad adicional, que es una actividad de consultoría o de asesoría,
como actividad secundaria. Aplicaría el tope del 20%. Puede ser. Aunque esa no es, perdóname, aunque esa no es una renta pasiva, ¿no? Esa también es una renta activa. Entonces, como asalariado, las dos serían rentas activas. Las dos serían activas. Sí. Para el tema de restaurantes, si es persona jurídica, facturación post, ¿debe pasarse a facturación electrónica? Digamos que de entrada están obligados a tener facturación electrónica, pero puede estar en pos. ¿Sí? Y si te piden, yo voy y almuerzo, y digo, mi factura electrónica. Entonces ya tú estás obligada a generar factura electrónica, entonces tienes que tener tu software o tu, ¿cómo se llama?, proveedor tecnológico, o meterse al software de la DIAN y generar tu factura para mí. Eso es igual que el supermercado. El supermercado, las grandes cadenas, pues van a seguir con su POS, ¿cierto? Porque a todos van a empezar a dar factura electrónica. Pero ¿qué pasa? Yo le puedo pedir la factura electrónica y ellos están en la obligación de hacerlo, como yo lo hago hoy. Yo voy y me dan la tirilla y le digo, oye, entonces me dicen, va a servicio al cliente y me la entrega, ¿cierto? Pero ahora va a ser electrónica. ¿Ok? Listo. Lo que pasa es que hay también, yo creo que muchos restaurantes en el día a día, la actividad del día a día de venta de los almuerzos y todo lo que se hace normalmente, emiten documento POS. Pero muy posiblemente prestan servicios de banquetes, de comidas especiales. Ahí no podrá emitir documento POS, sino tiene que emitir factura. Entonces, en principio, sí está obligado a tener factura electrónica, a emitir factura electrónica, pero en su día a día, en su actividad normal, mientras el documento POS no esté dentro de facturación electrónica, podrá seguirlo emitiendo, cumpliendo los requisitos de la resolución 55 que establece pues la numeración autorizada por la DIAN y unos requisitos específicos para el documento POS. Pero yo pensaría que ese contribuyente de hecho está dentro del calendario para emitir factura electrónica, porque si hace un banquete, si hace un agasajo o la comida para un evento, ahí tiene que emitir factura electrónica o factura normal. No puede emitir documento POS. Yo quedé confundido un poco con la pregunta que hizo la compañera, que yo creo que es el común de mucha gente. Yo, en el caso particular, yo tengo vinculación laboral, pero también ejerzo funciones como asesor y como revisor fiscal. Los ingresos que debo declarar bajo el régimen simple son los que realizo por la actividad complementaria, no con la vinculación laboral, o tengo que juntar los dos. Pero entonces me pondrían a tributar ICA sobre mis ingresos laborales. No. Entonces, ¿qué es mi confusión? Si yo soy asalariado y presto servicios como consultora independiente, para efectos de establecer la obligación o establecer si yo puedo estar dentro del régimen simple, y para establecer el valor de mis ingresos base de tributación, tendré que incluir, o sea, hacer la sumatoria de los ingresos para establecer, exacto, para establecer mi valor, para determinar si puedo estar dentro del régimen simple o no. Frente al impuesto de industria y comercio, esa parte no está contemplada. ¿Hay alguna forma de excluir los ingresos laborales para que no sean base? Claro, eso nunca va a ser base del impuesto. En el momento en que yo establezca la tarifa, tendrá que hacerse como una depuración, pero pues tendrá que estar reglamentado en el decreto. Porque ese puede ser puede ser el común de muchas personas, muchas profesionales que incluyan o que prestan servicios adicionales. Sí, realmente yo en el decreto, en el proyecto de decreto no lo vi, no sé si José Javier vio algo al respecto, pero yo no lo vi. Y sí, efectivamente, sí nos pondrían a tributar industria y comercio sobre ingresos laborales que son actividades no sujetas. No es el deber ser, pero todo, exacto. Lo que pasa es que no hay una, yo creo que no está previsto eso allí, porque está únicamente previsto que supuestamente son actividades no que presten asalariados.
O sea, no se está viendo que un asalariado pueda tener esas dos actividades y debería pertenecer al régimen simple. Yo por ejemplo, yo puedo tener, puedo ser asalariado y facturar por arrendamientos o por cualquier otra actividad o dicto una charla y yo facturo, ¿cierto? Entonces estaría teniendo esas dos actividades, pero pues podría estar dentro del régimen simple. Lo que pasa es que yo no puedo gravar los ingresos laborales con el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? ¿Okay? Ahora, hay un tema que quiero aclarar acá y es el tema de los restaurantes. El tema es el 8%. Ese 8% en el formulario hay que incluirlo, se debe adicionar. Dice acá, en los recibos electrónicos del pago del anticipo bimestral se adicionará la tarifa correspondiente al impuesto nacional al consumo, a la tarifa del 8% por concepto de impuesto al consumo, a la tarifa simple consolidada. O sea, ¿qué quiere decir esto? No es que yo en la medida en que vaya realizando actividades, pues yo sí soy responsable del régimen del impuesto al consumo, pues tengo que facturar y cobrar el impuesto al consumo. Lo que pasa es que después lo voy a incluir dentro del formulario, ese pago del impuesto al consumo. Pero no es que tenga la tarifa del 11.4. Mi tarifa es del 3.4. Lo que pasa es que tengo que cobrar los 8 puntos. Lo que pasa es que esta norma, cuando uno se pone a mirar, al comienzo dice que la norma incluirá, el régimen simple incluye los 4 impuestos. Y yo creo que ahí se equivocaron. Cualquiera puede mandar esta norma a decir que, al decir que incluye los 4 impuestos, pues se entendería que en el bracket 4 está incluido el impuesto al consumo, así como estaría incluido dentro del bracket 1 el IVA. ¿Sí? Es para que lo tengamos en cuenta. Ay, qué pena. Bueno. Bueno, la determinación del impuesto, como hemos venido hablando, el hecho generador es la obtención de ingresos brutos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio. La base gravable son los ingresos brutos gravables ordinarios y extraordinarios. Se detraen los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, o sea, eso no se tiene en cuenta para la base a la cual le aplico la tarifa. Y los ingresos por ganancia ocasional se liquidan de manera independiente. En el formulario va a venir un renglón. Si yo durante el periodo obtuve una ganancia ocasional por la venta de un inmueble, por la venta de un activo, ahí va a incluirse el impuesto de ganancia ocasional correspondiente. Lo mismo para el cómputo. El cómputo de los ingresos no incluyen estos dos rubros, los ingresos no constitutivos y los de ganancia ocasional. Porque si eso para el año 2020 que estemos calculando cuántos fueron mis ingresos, pues tengo que excluir esos dos, ¿cierto? Porque de pronto tuve una ganancia ocasional grandísima, entonces diría ya no puedo superar los 2.800 VTs, entonces debería, o los 80.000 VTs, ya no debería estar allí, ¿sí? Entonces por eso se deben excluir esos dos rubros. Para la determinación del impuesto, entonces, vamos a exonerar, quedan exonerados o continúan exonerados aquellos contribuyentes que paguen o que sus empleados devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ellos están exonerados del pago de aportes para fiscales a SENA y el pago de aportes en salud. Voy a poder tomar como descuento tributario los aportes en pensión que estén a cargo del empleador. Se toma el anticipo, solo se toma el anticipo bimestral. No se puede exceder el valor del anticipo bimestral. Ese valor de descuento que yo me voy a tomar no puede exceder el valor del anticipo bimestral que yo voy a pagar por concepto de impuesto. Y no puede afectar el ICA consolidado. O sea que el descuento tributario por aportes a pensión, yo únicamente voy a afectar el componente de impuestos sobre la renta. Exacto, el componente nacional, como lo vamos a ver más adelante. La declaración, como les decía, era anticipo bimestral, o será anticipo bimestral, y la declaración anual consolidada. Acá hay un tema que me acordé y es el tema de las donaciones.
Entonces diría que pues uno no puede hacer donaciones. Estas compañías no pueden hacer donaciones porque ¿a dónde las van a descontar? Pues pueden hacerlo. No, las pueden hacer, pero no tiene descuento. ¿Ok? Un segundito. Igual ya no las veníamos pagando, porque estaban por debajo de los 10 salarios. Entonces, ¿por qué nombrarlo que lo vamos? Continúan Estoy exonerado del pago. las compañías que estaban exoneradas, exacto, no, continúan exoneradas las compañías que estaban exoneradas hasta el momento. Es porque sí hemos visto y se ha generado esa duda que si yo me paso al simple, pierdo ese beneficio y no se pierde. En el caso de los aportes a pensión, digamos que las personas independientes, como se pagan los parafiscales sobre la totalidad, ¿sí? ¿Hay un límite o yo puedo descontar todo? Sí, o sea, tú pagas del 16% como independiente, ¿sí? Persona independiente. ¿Descuentas el 16%? Descuenta lo que pagó. El total. Si soy persona natural, yo tengo mi tienda. Ay, nos toca conseguir otro. Si tengo mi tienda, entonces yo podría descontarme, yo hago aportes al régimen de pensiones, entonces podría descontarme ese monto, pues también debería descontármelo. Entonces, porque eso es lo que realmente busca, lo que busca es no únicamente pues que se formalicen, sino también que eso es un gancho para que las personas puedan llegar a mañana a tener un tema de pensión. Entonces, eso, y otra de las cosas que también busca y era referente al tema de medios magnéticos. Quizás este régimen simple no represente muchos ingresos para el Estado, pero representa mucha información. Y esa información es totalmente valiosa. Por eso los medios magnéticos no deberían desaparecer. ¿Por qué? Porque es que a través de eso yo puedo mirar el que está acá arriba. Porque lo que se ha dicho es que sabemos que acá abajo hay una informalidad, pero gran parte de esa informalidad es basada en los que están acá en la mitad, ¿cierto? Entonces, si yo controlo estos de acá, controlo comillas, basados en información que me envían acá, pues yo ya automáticamente estoy controlando al que está en la mitad. Entonces ahí se va a reducir un tema de evasión. Bueno, esta es la forma como se determinará el impuesto. Tomamos el total de los ingresos del periodo, brutos del periodo, le aplicamos la tarifa consolidada, tarifa simple consolidada que me trae la norma. Allí ya tenemos el impuesto simple y comenzamos a depurar. ¿Qué depuramos? Restamos el componente ICA territorial, que es la sumatoria del ICA que yo he venido pagando durante el año anterior bimestralmente. Le resto también los descuentos por aportes a pensiones a cargo del empleador que hice durante ese periodo, o sea, la sumatoria de los 6 valores que pagué. Y para aquellas compañías, digamos, que reciban sus ingresos a través de canales electrónicos, la norma también da la posibilidad de descontar el 0.5% de los ingresos que han sido recibidos o percibidos a través de medios electrónicos. Entonces, aquí digamos que la intención también es que se culturice o nos culturicemos un poco más a manejar el sistema financiero, que ese es otro medio de control que tiene la Administración de Impuestos, pues para establecer los ingresos de cada contribuyente. Entonces, da la posibilidad de que el 0.5% de los ingresos que se percibieron de esa forma puedan ser tomados como descuento tributario. Con esa depuración tenemos el impuesto neto simple. A ese valor le vamos a sumar la ganancia ocasional que yo pude haber generado por alguna renta, alguna venta que hice durante el año, y voy a tener el impuesto a cargo. De ese impuesto a cargo, ¿qué puedo restar? Los anticipos del componente simple nacional pagados durante el periodo, el saldo a favor generado en la declaración anual simple del año anterior, si es que tuve un saldo a favor. Pero el simple. El simple, sí, digamos que esto ya sería como en el segundo año, en 2020. Y las retenciones o autorretenciones a título de renta que me practicaron no debiendo practicármelas.
Sin embargo, si hay una norma en el proyecto de decreto reglamentario que va un poquito en contravía de este, o a menos que estas retenciones o autorretenciones que me practicaron sea por el primer año, cuando yo recién me paso al simple a mitad, digamos ahorita en junio, y durante este periodo ya me han practicado unas retenciones o autorretenciones. Porque la norma sí me dice que si a mí digamos que en principio uno de los beneficios que yo tengo como régimen simple es que a partir del momento en que yo quedo registrada en la DIAN con la actividad 47, con la responsabilidad 47, no me pueden hacer retenciones, ni yo debo hacer retenciones en la fuente, ni autorretenciones. Sí, mira, una inquietud. Como ya no soy sujeto de retenciones ni autorretenciones, pero la DIAN no se puede desfinanciar, lo que entiendo es que el comprador que le compre al régimen simple tiene que practicar una autorretención ya no sobre ventas sino de compras, porque la DIAN va a tener que seguir recibiendo el dinero. Esto ocasionaría que los grandes contribuyentes y los que no estén en el simple, digamos, quisieran dejar de contratar con los que sí, con los que se acojan. Pues esa norma tendrá que ser reglamentada. Eso es lo que hay actualmente. O sea, lo que hay actualmente en la literatura dicen es, no es sujeto de retención. Sí, exacto. El que le compre la tiene que pagar a la DIAN. O sea, ya no es sobre la compra. O sea, lo que le dejó de retener, lo paga el que compra. No, pero Pues yo no lo he visto. no lo he visto. No sé de pronto en qué numeral está ahí. No hay retenciones ni autorretenciones, pero la DIAN no se puede quedar sin la plata que recibe por las retenciones en la fuente y por las autorretenciones de los ingresos que hoy en día genera. Claro. Pues yo no sé quién dictó esa charla, pero pues no tiene sentido. Era en dos vías. Tanto yo régimen simple, no me practican retención. Yo no practico retención a los terceros excepto en los pagos laborales. En todo menos en pagos laborales. Y si yo presto un servicio a Bavaria no me va a practicar a mi retención la fuente. Ni ellos tienen que asumir una retención la fuente nueva. ¿Ok? Pues eso no está en el decreto reglamentario en realidad. O sea, no porque no, lo que dice José Javier, no tendría sentido que la compañía o sea, lo que se estaría entonces promoviendo que no se contrate a régimen simple. No. Lo que sí hay es una autorretención, ¿se acuerda de esa autorretención esta? No, pero la autorretención normal y la autorretención la especial, esa no ha desaparecido, esa está ahí todavía. La autorretención cuando yo le vendo al régimen simplificado o a todos, tengo que practicarme la autorretención normal y la autorretención adicional. No, de impuesto a la renta. Esa autorretención que estuvimos mirando, ¿te acuerdas de la autorretención del 0.4%, ¿sí? Dependiendo de la actividad? Sí. Exactamente. Sí, es Esa que sí sigue. eso no ha desaparecido. No hay una nueva autorretención. Puede sonar a una pregunta o ahí en la parte dice componente ICA territorial, sumatoria del ICA territorial bimestral liquidado como anticipo. Hay personas que declaran por el ingreso inferior a 341 VTs que declaran anualmente. ¿Estará incluido ahí? Lo que pasa es que si yo soy régimen simple para efectos de industria y comercio, régimen simplificado para efectos de industria y comercio y presento mi declaración anual, pero me paso al régimen simple, voy a tener que cumplir con todos los requisitos. Ya dejo de presentar esa declaración anual y voy a pagar estos anticipos por este concepto. Ah, sí, como hace el año anterior. Sería el valor, sí, yo lo debería incluir ahí, porque ese es el valor que yo pagué en el año inmediatamente anterior por concepto de todo mi año. Sí, pues de pronto son detalles que tienen que irse afinando con el paso del tiempo y ya cuando se empiecen digamos, se haga efectivo ya en la práctica, se van a ir como haciendo esos ajustes, ¿no?
Digamos, pues las autorretenciones. Digamos, ahorita nosotros practicamos las autorretenciones por la exoneración de los parafiscales según el decreto 2201, no recuerdo bien. O sea, digamos, si una sociedad se pasa al régimen simple, sí tiene que seguir haciendo las autorretenciones. O sea, realizando esa liquidación, o ya no, porque paga el anticipo bimestral. ¿Cómo es una persona? No, digamos las sociedades hacemos las autorretenciones de renta que es... Y si yo me paso... No. Es la autorretención mensual que se hace por el decreto 2201, que es por la exoneración de los parafiscales. Exacto. Digamos, sí, o sea, uno, digamos, si me paso a hacer régimen simple la sociedad, ¿tengo que seguir practicando esa autorretención o ya no? Diría que no, es que ya sale de ser de ser retenedor, No. y que le retengan a él. Ya entonces, están pagando sus impuestos por los ingresos, por todo. Exactamente. No tiene que ser sujeto a retención, que es una manera de autorretención. Exactamente. Ya ellos, a mí ya no me deberían de practicar retención en la fuente. Si a mí ya no me practican retención en la fuente, pues yo no debería practicar autorretención. ¿Sí? Porque si la base, que es la retención, desaparece, la otra debería también desaparecer. En el tema del régimen simple, no en el resto de compañías. Dale. Gracias. Bueno, acá para efectos de poderme tomar el descuento de los aportes a pensiones, debo cumplir unos requisitos. Primero, que no se trate de intereses y de sanciones. O sea, únicamente yo podré tomarme como descuento tributario los aportes a pensión efectivamente realizados. Que los trabajadores mantengan su relación laboral y participen dentro de la generación de la renta. Que corresponda a los aportes efectivamente pagados durante el periodo. Acá hace unos días que presentamos esta charla, surgió una duda. Si, por ejemplo, con ocasión de una revisión que me hace la UGPP, yo durante el año tengo que pagar unos aportes, hacer ajuste a unos aportes que dejé de pagar, tengo que pagar mis sanciones y mis intereses moratorios correspondientes. Si esos aportes que yo efectivamente pagué, los puedo incluir dentro del descuento tributario. La conclusión a la que llegamos es que muy posiblemente sí, la norma no me lo prohíbe, porque la norma me habla de aportes efectivamente pagados. Lo que no puedo o no debería incluir son los intereses y las sanciones que haya tenido que pagar con ocasión de ese ajuste que tuve que hacer a los aportes que dejé de pagar. Las personas tendrán que estar vinculadas al régimen de seguridad social en salud y en pensión directamente por el contribuyente. Si es una sociedad, la sociedad debe tenerla vinculada pues laboralmente, ¿no? Y pues que sean causados durante el periodo gravable del simple. En cuanto al componente de ICA, que es la forma como vamos a establecer ese valor bimestral que vamos a pagar por concepto de ICA, se mantiene la autonomía, digamos que los entes territoriales no pierden la autonomía para establecer tarifas o para hacer modificaciones a sus impuestos, porque eso es algo que también se ha interpretado, que las entidades municipales o distritales pierden la autonomía no solamente para establecer los impuestos, para modificar tarifas, sino también para la distribución o el manejo de sus ingresos. Lo único es que la DIAN va a ser como una intermediaria entre el contribuyente y la entidad municipal, pero todo lo demás continúa. En el momento en que se pague el monto del anticipo y el impuesto simple que corresponde al impuesto de industria y comercio consolidado de todos los municipios en donde el contribuyente tiene la obligación formal de tributar. Entonces, cuando yo voy a hacer mi declaración bimestral, yo tengo que sumar los ingresos de todos los municipios donde voy a tributo en el desarrollo de mi actividad económica y tendré que informar, habrá un ítem en donde yo tengo que informar en dónde estoy tributando y a qué tarifa, para que la administración de impuestos sepa cuál es el valor de ese componente grande que yo estoy pagando que le corresponde a cada uno de los municipios.
Al ICA consolidado se le restarán las exenciones y exoneraciones. O sea que habrá muchas, esta es la respuesta a la pregunta que teníamos hace un rato de las personas naturales que prestan servicios que son asalariadas y que prestan servicios adicionales como independiente. Entonces, obviamente no es una exención, sino es una exoneración. Los salarios están exonerados del impuesto de industria y comercio. Acá, cuando vamos a hacer el componente de ICA, es donde vamos a tener la oportunidad de sacar, de extraer, de restar el valor correspondiente a los ingresos laborales. O una exoneración, una exoneración. El componente de ICA no puede ser afectado por los aportes al régimen de seguridad social que haga el empleador, es decir, que por el descuento de la pensión que yo pago, sino únicamente se afectará el componente nacional. El descuento tributario por las ventas realizadas a través de medios electrónicos, el que mencionábamos hace un momento, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cualquier mecanismo electrónico, transferencia, consignación bancaria. Ese 0.5% de los ingresos que me permite tomar como descuento tributario, yo solamente lo podré aplicar al componente nacional, cuando voy a depurar el componente nacional. Digamos que el formulario, según el proyecto de decreto, está conformado por componente ICA y por componente nacional. El componente ICA o componente territorial es impuesto de industria y comercio y aplica esta depuración. El componente nacional es impuesto sobre la renta y aplica el descuento tributario por los aportes, ese descuento tributario del 0.5% de los ingresos que se perciban a través de canales bancarios. A este lado tenemos como una línea de tiempo de varios, digamos, de obligaciones que deberán ser cumplidas durante este año. Bueno, yo la transmito. No. Tampoco, también, o sea, en principio debería ser todas las retenciones o autorretenciones que me hagan. Si normalmente a mí me hacen retención de ICA, a partir del momento en que yo soy simple, debería informarle a quienes yo le presto servicio, diciéndole, mire, yo me acogí al régimen simple, por lo tanto, no me tiene que practicar retención de la fuente o retención de ninguna clase. En caso de que alguna compañía me haga retención en la fuente, la norma dice que debemos acudir al procedimiento que establece el decreto 1189 del 89, que es que tengo que solicitarle a la compañía pagadora la devolución de esa retención practicada de manera indebida. Ese es el procedimiento que sí me hacen retención en la fuente. Fecha límite para inscribirme dentro del régimen simple, 31 de julio de 2019. 31 de diciembre de 2019 es el plazo máximo que tienen los consejos municipales para informarle o para establecer las tarifas únicas del impuesto de industria y comercio. O sea que aquí los municipios también van a hacer como una revisión de las tarifas y van a unificar para efectos de que sea un poco más fácil y eficiente en la aplicación de este nuevo régimen de tributación simple. A partir del 1 de agosto, los contribuyentes que se acojan al régimen simple deberán empezar a emitir factura electrónica. Entonces, ya vimos que muy posiblemente muchos obligados que emiten facturación POS tendrán que seguir emitiendo su facturación POS dependiendo de su actividad económica, pero en todas actividades diferentes o los servicios que presten diferentes a la que facturan por POS, deberán emitir factura electrónica. Para el 2019, o sea, nos pregunta que si para si antes del 31 de julio no me acojo, sino lo hago después, ya no aplicaría, no puedo acogerme al régimen simple para el año 2019. O sea, tienes que esperar al año siguiente, hasta el 31 de enero de cada año, para acogerse al régimen simple. O sea, para el 2019 ya no podría si no lo haces el 31 de julio. A partir del 1 de enero de 2020, todos los municipios y distritos deben recaudar el ICA por el sistema simple. O sea, seguramente va a haber alguna forma, como en el momento de realizar el pago, yo haga la transferencia directamente al municipio. Eso es lo que se podrá interpretar de esa norma, pero por lo pronto la forma de pago va a ser por medio electrónico
a la cuenta o la forma normalmente que yo hago el pago de mi impuesto. Y el 31 de enero de cada año, como les mencionaba, es la oportunidad para inscribirse al régimen simple. Entonces, si no lo decimos para el 2019, pero para el 2020 queremos estar en el régimen simple, tenemos hasta el 31 de enero para hacer la modificación del RUT. En cuanto a la determinación del componente simple nacional, yo tomo mis ingresos brutos del bimestre, esta es para la declaración bimestral, aplico la tarifa consolidada que trae la norma y tengo mi anticipo simple. Ese componente es el que puedo afectar con el descuento a pensiones a cargo del empleador o como persona natural, el aporte a pensión que yo hago como persona natural y las retenciones o retenciones a título de renta que me practicaron no debiendo habiéndome practicado esas retenciones. El componente de ICA territorial sin estar afectado por las retenciones o autorretenciones de ICA que le practicaron antes de optar por el régimen simple, porque esas yo las voy a poder descontar en el formulario anual. Todas las retenciones y autorretenciones que haga en el la primera declaración, yo voy a poder descontar. Lo que me han hecho desde enero hasta mi primera declaración, lo puedo tomar full. ¿Okay? Si no alcanzo, pues lo tengo que tomar en el siguiente bimestre. Bueno, yo creo que ya estamos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Para salirse del simple. No, para salirse del simple no. Pues si yo no lo hago antes del 31 de enero, yo pensaría que continúo con el régimen simple. Tendría que hacer la modificación del RUT. No, la norma no establece un tiempo límite, pero entonces si yo tengo hasta el 31 de enero para inscribirme al régimen simple, en principio debería ser esa misma fecha para también salirme. O sea, te sales, manifiestas que te sales porque ya te va mejor irte por el régimen ordinario. Pero tienes que modificar el RUT. Ya sales del 47 y me imagino que irías al 5. Exacto. Bueno, el tema de IVA general, el IVA se integra al simple únicamente en el primer bracket, como lo hemos mencionado. Las pequeñas tiendas, mini mercados, pequeños mercados, peluquerías, no tienen impuestos descontables. Los inscritos en el régimen simple que sean responsables de IVA deberán transferir bimestralmente a la DIAN el IVA recaudado mensualmente. Digamos que tendrá que cumplir con la obligación de manera bimestral. Así lo vengan haciendo de manera cuatrimestral, tendrán que volver al régimen bimestral de IVA. Los del régimen, sí, los que estén en el régimen simple únicamente. Solo son responsables de IVA quienes realicen actividades grabadas. Para pertenecer al régimen de no responsable es indispensable no estar inscrito en el régimen simple. Los responsables de IVA son agentes de retención cuando adquieran bienes y servicios grabados de inscritos en el simple. Y los inscritos de oficio únicamente, lo serán únicamente por el primer año de inscripción, digamos de manera obligatoria. Deberán pagar el valor del anticipo correspondiente a los bimestres anteriores a su inscripción en recibos independientes por cada bimestre en la primera fecha de pago del anticipo. Digamos que eso depende a partir de qué momento ya salgan los formularios y todo, digamos que se empiece la práctica de la liquidación bimestral del impuesto simple. Acá hay algo que, Samuel, y es esto que de pronto ahora lo mencionamos, para pertenecer al régimen de no responsable, es indispensable no estar inscrito en el régimen simple. O sea, si yo tengo menos de 3.500 UETs, pues por sustracción de materia, yo estaría por debajo de los 6.000 UETs. Sí, entonces, exacto. ¿Por qué? Pues porque si es simple te hace responsable, exactamente. Si es simple te hace responsable. Entonces, la recomendación es, si tienes menos de 3.500 UETs, pues es no responsable. Y no se meta en el simple. Esa es la recomendación. Sí, exacto. Bueno, en cuanto al impuesto al consumo,
en relación con el expendio de comidas, bebidas en restaurantes, bares y cafeterías. No pertenecen al régimen de no responsables del impuesto de industria y del impuesto al consumo, es no requisito para estar inscrito en el régimen simple de tributación. El impuesto al consumo continúa con la tarifa del 8% y es independiente al impuesto unificado del régimen simple, que era lo que decía José Javier hace un momento. Y el impuesto al consumo se paga de manera independiente al simple, pero entonces en el momento de hacer la declaración anual, digamos que se descuenta el valor que yo ya pagué como el impuesto al consumo. Eso era lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, beneficios, retención de la fuente, régimen simple no están sometidos a retención en la fuente. Los contribuyentes del régimen simple no están obligados a practicar retenciones ni autorretenciones de renta, ICA o nueva autorretención. El tercer receptor del pago se vuelve autorretenedor del impuesto y debe ser agente retenedor y contribuyente del régimen ordinario para que me pueda practicar esas retenciones o autorretenciones. Finalmente, no están sometidos a retención. Digamos que este es como un resumen, excepto por retenciones laborales. La declaración anual de IVA consolidada, los responsables de IVA presentarán una declaración consolidada de IVA, los que están en el régimen simple, con la obligación de transferir el IVA mensual a pagar mediante un recibo de pago electrónico. Entonces, mensualmente deberán transmitirle a la DIAN el IVA que se recaudó durante el periodo. Están obligados a facturar electrónicamente, plazo 31 de agosto, emitir factura electrónica. Y en cuanto al régimen de procedimiento, todo sigue igual. Firmeza de declaraciones, régimen sancionatorio, beneficios, intereses, todo lo demás sigue igual para el régimen simple. Creo que... Sí, la firmeza, todo sigue igual en régimen simple. Señora. Espero que aprovecho si tienen alguna pregunta. ¿Qué pasa con los dividendos? ¿Qué pasa con los dividendos en cuanto a qué? Los dividendos pues deberían tener el mismo régimen del 48 y 49, artículo 48 y 49. Mirar la gravabilidad que tuvo en la sociedad y hay que hacer un cálculo teórico para poder determinar cuánto es ingreso no constitutivo o constitutivo de renta cuando lo distribuye al accionista. Ahí en el decreto reglamentario hay un artículo donde hace referencia a un cálculo teórico que se tiene que hacer. O sea, no todo lo que tenga ahí en la utilidad, una vez utilidad antes de impuestos menos los impuestos, menos el impuesto del régimen simple, se puede distribuir. Tiene que hacer un cálculo teórico para hacer el pago de los dividendos a título de grabados o no grabados. Bueno, listo. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya servido esto. Gracias. Los señores que están comunicados por streaming, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias por su participación.